Queridos amigos, os digo a todos amigos porque llevamos muchas conferencias juntos y no voy a decir excelentísimo señor de Global Caja, excelentísima señora presidenta, no, somos todos compañeros y amigos. Vamos a ver. Es un gran honor para mí presentar a nuestro querido profesor Alberto Cuevas Cuerda, por su valía, por su trayectoria, por su experiencia y por su esfuerzo y sacrificio y por muchos otros motivos que hacen este momento para mí inolvidable, porque ya veréis. Su currículum lo conocéis todos porque tenéis las hojas en las que os hemos dado. No me voy a ocupar del currículum especialmente, aunque en las hojas es mucho más pequeño y menos brillante seguramente que es en la realidad. Pero estoy aquí sobre todo para presentar al hombre, al profesor, al filósofo y como persona, como la gran persona que es, que seguirá siendo y que ha dejado detrás sembrado para que todos sus alumnos, los que nos ha enseñado en todas sus clases. Es curiosa que esta situación se da en unas circunstancias que sea el alumno, yo, quien presente al profesor, y además también mi nieta, que también fue alumna suya y que precisamente fue profesor de abuela y nieta. Pocas veces se da eso. En el último mensaje que me mandó mi nieta, que no está en España, me decía: como profesor, refiriéndose a Alberto, como profesor nos trataba como adultos y a la vez como iguales. Nos daba nuestro lugar y nos hacía ser críticos con la sociedad y con la política. Y aunque era exigente, lo queremos todos. Esa misma opinión tenemos todos los alumnos de aquí, los de la Asociación de ALUEX, que también somos estudiantes, aunque no nos tengamos que examinar nunca. Alberto es el más pequeño de 7 hermanos. A los 19 años ya aprobó su primera oposición. Un hombre estudioso y responsable, y como sabéis, una gran carrera. Pero sobre todo es un hombre querido por sus alumnos, un hombre que ha sabido ganarse el cariño de todos y el respeto de sus alumnos. Compañeros míos, me habéis dicho, y ahora mismo se lo habéis dicho a él delante de mí, dile que lo queremos mucho, que estamos agradecidos de sus clases. A mí me une a esta familia, porque su madre era íntima amiga mía. Y cuando yo me la encontraba por la calle en los últimos años y me paraba con ella a hablar y le decía: hemos estado con tu hijo y estamos todos encantados con las clases que nos da, y disfrutamos mucho con ella, ella me decía: ah, sí, sí, mi Albertico. Eso solo lo sabe decir una madre con todo el cariño del mundo. Y ya me callo yo, sus palabras serán mucho más bonitas que las mías. Bueno, yo por alusiones tengo que devolver algunas palabras a Carmen Panadero. Me resulta enormemente grato y emotivo que sea ella la que hoy me presenta aquí. Para que no vamos a engañar, al fin y al cabo dar una conferencia, una charla supone salir un poco de la zona de confort, de aquello a lo que uno está acostumbrado. Pero ver estas caras amigas, recibir este tipo de palabras, pues le reconfortan a uno. He de decir que también dudo mucho de la objetividad de todo lo que ha dicho Carmen. Les tengo que decir que es amiga de mi familia, es mi amiga, su familia es mi amiga, todos somos amigos. Más allá de esto, es una mujer que... más tiempo porque soy más vieja. Bueno. Más allá de esto, es una mujer que tiene este carisma que, como citándola ella misma, es un don que Dios le ha dado y que lo sabe llevar tan bien, que la verdad es que dudo de la objetividad de sus palabras. En cualquier caso, sinceramente las agradezco. Como más allá de ello, también agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco todo lo que hace posible que la oferta cultural de Albacete sea así. ALUEX, la labor de ALUEX, la labor de Carmen Martínez, de Carmen Panadero, bueno, es mejor no citar a nadie, ¿no? Todos los que están aquí, de la directiva, de la Global Caja, claro, de la Diputación, de todos aquellos que hacen posible que haya una oferta cultural en Albacete, pero bueno, es un poco el huevo y la gallina, que fue lo primero. Nada de esta oferta tendría sentido si ustedes no estuvieran aquí. Realmente lo que agradezco ante todo es pues la presencia de este público que no viene engañado, que viene a hablar de filosofía. Entonces, que un sábado, que un día como hoy, un lunes, con esta tarde tan hermosa, se hayan ustedes juntado aquí a escuchar hablar de filosofía, resulta algo que yo, pues sinceramente, solo puedo agradecer.
Y sin más preámbulos, si les parece, vamos a entrar en harina. Bueno, si yo tuviera que resumir en 5 segundos el objetivo de esta charla, pues diría que vamos a intentar encontrar inspiración en distintos modelos filosóficos del pasado de cara a orientar problemas que se refieren a la educación y que nos afectan en nuestro presente, en nuestros días. En el siglo XXI encontramos muchísimos retos referidos a esto, a este tema de la educación, sobre los que no nos cansamos de hablar, no nos cansamos de opinar. Venía para acá y me he tomado un café y he visto que en la tribuna de Albacete precisamente se trataba el tema del bilingüismo. Es un tema del que podemos hablar. ¿Qué les diría? A lo mejor han leído un artículo de Javier Marías, que es enormemente crítico con esto. Sin embargo, pues para otros, que existe una enseñanza bilingüe es sencillamente una cuestión de urgencia nacional. Si la educación debe tender a la inclusión frente a un concepto más purista de la educación en la excelencia. Si la educación debe integrar las nuevas tecnologías o si estamos ante una cuestión contraproducente porque produce una especie de hiperestimulación en los alumnos. Por supuesto, si la educación en valores debe ser un asunto familiar, personal, o si, sin embargo, debe tratarse en la escuela. En fin, por supuesto, el currículo, qué contenidos impartir. Lo cierto es que son muchísimos los detalles importantes, la verdad, que hacen del debate sobre la educación un tema farragoso, fascinante, prácticamente interminable, que anima nuestras tertulias, que anima nuestras sobremesas, nuestras conversaciones con los amigos, en ocasiones también el debate político. El problema está en que solo estamos de acuerdo cuando nos referimos a la importancia de este asunto. El consenso acaba ahí. A partir de aquí empieza el guirigay y los distintos puntos de vista. Mi objetivo es plantear a través de esta conferencia que estas cuestiones que he referido, y muchísimas más referidas a la educación, no se pueden resolver en el plano en el que son discutidas. Los hechos lo demuestran, por lo menos, el hecho de que por mucho que discutamos sobre ellos, nunca llegamos a ninguna conclusión. Y entonces, lo que voy a sostener aquí es que todos estos aspectos, si podemos hablar de tecnología, de inglés, de exclusión, de excelencia, de integración, de valores, realmente son sencillamente las ramas, son las flores o las hojas, pero deberíamos ir a lo que llamaba Ortega la raíz. Deberíamos hacer una reflexión radical. Deberíamos plantearnos el porqué y el para qué de la educación. ¿Para qué existe la educación? ¿Cuál es su razón de ser, su objetivo final? Al fin y al cabo, yo envío cada mañana a mi hijo al colegio, pero ¿para qué? ¿No? Y este para qué es una pregunta estrictamente filosófica. Se me había olvidado que tenía un PowerPoint. Así. Una perspectiva filosófica podría arrojar luz sobre estas ideas, ¿no? Y es lo que propongo realmente en esta conferencia. Hacer una reflexión radical en este sentido orteguiano de ir a la raíz, lo cual implica preguntarnos filosóficamente ¿para qué queremos la educación? ¿Qué esperamos de la educación? ¿Qué entendemos por ella? Y para avanzar en este debate, pues voy a hablar de tres, digamos, tipos ideales, de tres grandes planteamientos que han existido a lo largo de la historia referidos a la educación. No hay que entenderlos como puros, sino como tipos ideales, se dan mixtos. Realmente, simplificando mucho, podemos entender que hay tres grandes enfoques, insisto, como tipos ideales. En primer lugar, tendremos la idea de la educación como adaptación, en segundo lugar como mejora y en tercer lugar como control. Con lo cual vamos a exponer en estas tres partes en las que dividiré mi presentación un primer enfoque sofista que plantea un grupo de filósofos hace ya 25 siglos, según los cuales el objetivo de la educación no es ni más ni menos que adaptarnos a la sociedad que existe ahora mismo. La educación sirve en esencia para que los educandos se incorporen a la sociedad del presente con las mejores herramientas disponibles. La educación será una técnica, es un medio, una herramienta, y por lo tanto este enfoque se centraría en la estática social en el presente, un presente que no cuestiona. Sencillamente mandamos a nuestros hijos a la escuela a que aprendan cómo adaptarse a este mundo. En segundo lugar, vamos a ver cómo Platón tiene una concepción enormemente distinta. Es otro paradigma, es otro enfoque filosófico y, por lo tanto, otra respuesta a para qué queremos la educación. Platón entiende que el ideal de la educación no es el presente. La educación, parafraseando acerca de la poesía, es un arma cargada de futuro, ¿no? El ideal sería transformar a las personas. Su mirada, la mirada platónica, estaba siempre en la transformación de los individuos y de los colectivos hacia un futuro mejor, transformarnos. Y esto es la idea que Platón entiende debe ser
la que presida la idea fuerza de la educación. Y en tercer lugar tenemos a Hobbes, que nos va a plantear otro objetivo radicalmente distinto a la educación. De nuevo vamos a encontrar otros supuestos filosóficos, otro marco filosófico, otro paradigma. Para Hobbes, realmente la educación tiene que ver con el control de la sociedad, tiene que ver con crear un andamiaje, un andamiaje desde el cual los individuos puedan integrarse en una sociedad que sea estable. Aquí no se mira al pasado, no se mira al futuro, ni siquiera, la verdad, se mira al individuo. Se mira a una sociedad que genere consensos tales que se pueda vivir en ella. Por lo tanto, tres enfoques distintos. Adaptación, mejora, control. Vamos a ver en qué se sustentan filosóficamente cada uno de ellos. Empecemos por el primero, por el sofista. Bueno, empiezo por el sofista, la verdad, porque es el que poco a poco se ha ido imponiendo. Es el que lleva unos cuantos cuerpos de ventaja a los otros. A lo largo de la historia, pues, como si esto fuera una carrera de caballos, vemos que los distintos modelos han ido ganando o perdiendo protagonismo. Y en nuestros días vemos como el modelo sofista está ahí. Es casi el que tenemos por defecto. Si no nos planteamos nada, la primera aproximación que casi todo ciudadano tiene acerca de la educación suele ser bastante sofista. Esto es, el objetivo de la educación sería una técnica de adaptación, una técnica de adaptación. Queremos que los jóvenes vayan pertrechados con las mejores armas posibles a un objetivo que es el éxito social ante una batalla que se nos representa muy dura, y queremos poner a la disposición de estos señores, de estos chicos, de estos educandos, las mejores armas. Yo puedo ver en mi propia biografía esta evolución de la educación. Yo, como una parte de ustedes, yo aprendí francés y ahora, sin embargo, vemos cómo todo esto ha sido sustituido por el inglés. El francés ha quedado prácticamente marginal. Leemos o conocemos así algunas personas de clase alta en algunos lugares que directamente se están pasando o complementando con el chino o con el ruso. Claro, ¿esto qué significa? ¿Que de pronto la gente ha descubierto que la lengua de Molière era más fea y que sin embargo se han pasado a la lengua de Shakespeare y que ahora ya unos no? Sencillamente lo que significa es que hay una técnica mejor para adaptarse a la sociedad y por eso vamos mutando los sistemas educativos conforme van mutando las sociedades, con el objetivo de adaptarnos en ello. Yo aprendí mecanografía y un hermano mío escribía cosas rarísimas que parece ser que luego sabía leer. ¿Cómo se llama? Taquígrafo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ni cómo. Taquigrafía. Todo eso prácticamente ha desaparecido y, sin embargo, ahora tenemos espacio para nuevas tecnologías. Tenemos espacio incluso para nuevos contenidos que antes ni existían en el currículo. La emprendeduría de pronto aparece en muchas ramas de conocimiento como algo obligatorio para adolescentes, incluso preadolescentes, que ya están diseñando sus páginas web, que ya están creando empresas. En fin, la idea es que van a necesitar este tipo de conocimientos y por esto se elige el inglés o el chino, vaya usted a saber, las nuevas tecnologías, la emprendeduría, porque son las herramientas que nos pueden dar la adaptación a esta sociedad que tenemos ahora mismo. Si la sociedad cambiara, se cambiarían las herramientas. Y aunque esto nos parezca una idea muy pragmática, muy moderna, que digamos muy americana, lo cierto es que es muy antigua. Los sofistas crean este enfoque. Y vamos a hablar de cómo lo enmarcan, de cómo le dan sentido. Lo defienden de una manera pura e inequívoca en el marco de su filosofía relativista. Realmente esto tiene que ver con el relativismo, es lo que vamos a ver aquí. Entendemos, en primer lugar, a los sofistas, un grupo de filósofos que están ahí en Grecia en el siglo V a.C. y que representan lo que se conoce como giro antropológico de la filosofía. La filosofía había nacido muy poquito antes, en el siglo VI a.C., pues en las costas ahí jónicas del Asia Menor, una serie de individuos que han pasado a la historia, los filósofos, y que crearon esta línea de pensamiento que estructura Occidente. Los filósofos se plantearon el paso del mito al logos. Vamos a plantearnos las mismas cuestiones que la gente se planteaba antes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué está hecho todo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la política? ¿O qué es la educación? Y vamos a planteárnoslo de una manera racional. Habitualmente respondemos a estas preguntas con tradición, con autoridad, de otra manera. Y estos señores se lo plantearon de una manera filosófica. Al principio empezaban simplemente preocupándose de la fisis, eran físicos. Pero los sofistas son los que plantean, vamos a enfocar estas cuestiones racionales, vamos a ver, vamos a pensar, vamos a exigir racionalidad cuando hablemos del ser humano, de su ética, de política, de su educación. En fin, estos señores, los sofistas, como digo, se vuelven hacia el hombre, se ocupan de ética, política y de educación.
Pasan a la historia por haberse enfrentado a Sócrates, porque realmente Sócrates, como maestro de Platón y de Aristóteles, va a negar el relativismo, y va a ser el relativismo aquí la clave. Su rivalidad se desarrolla al hilo de este problema que vamos a exponer en 2 minutos. El más conocido fue Protágoras, para el cual pues, el hombre es la medida de todas las cosas. Todo es relativo, nada es verdad, nada es mentira, todo va a depender del color del cristal con el que lo miremos, ¿no? Y como no tenemos mucho tiempo para explicar los detalles de este grupo de pensadores, vamos a ir realmente al meollo de la cuestión. Y es que en aquella Grecia clásica se logran unos tremendos hitos en nuestra cultura. Se desarrolla la filosofía, se desarrolla la historia, se desarrolla la arquitectura, el dórico, el jónico, el corintio, las matemáticas. Y se desarrolla una estructura política nueva, una concepción nueva de la política que les va a sonar, que es la democracia. La democracia es algo sin parangón, no existía antes, es la verdad la excepción a lo largo de la historia, y ahí es cuando se crea una serie de reformas legislativas, Licurgo en Esparta, Draconisolo en Atenas, pues llegan a que estas polis atenienses se organicen según el cual el poder lo tenía el pueblo. Todos se juntaban en el ágora, bueno, todos los que en aquella época contaban, ¿no? Los que tenían un capital, las mujeres no, los esclavos no, extranjeros no, con lo cual unos 2000 individuos se juntaban en la plaza del pueblo, en el ágora, y allí ellos tomaban sus decisiones. Además era una democracia directa, era una democracia inmediata, no era una democracia indirecta como la nuestra, donde eliges a unos representantes y ellos ya tomarán decisiones por nosotros, no, era una democracia directa. Con lo cual era fundamental para estos ciudadanos que viven en esta polis, en esta Atenas de Pericles, en esta gran Atenas democrática, dominar la retórica era algo que necesitaban. La retórica era aquello, en aquel momento la retórica era como hoy puede ser las nuevas tecnologías, como hoy puede ser el inglés o el chino. El hecho de dominar la retórica era indispensable para triunfar en la vida social, en la vida pública, en la vida ateniense. Y los sofistas son los que se encargan de cubrir esta demanda social que había generado la democracia. Hay una absoluta ligazón entre democracia, este éxito social a través de la retórica y el relativismo. Yo les recuerdo que estos señores eran filósofos. Los sofistas eran un grupo de filósofos que se plantean el porqué y el para qué de lo que hacen, lo integran en un contexto y en una explicación filosófica. Y este relativismo lo refiere todo a la medida humana, ¿no? Este hombre medida todas las cosas, homo mensura de Protágoras. Si le dedicamos solamente 2 minutos a este relativismo, veremos que es una posición acerca de la realidad. Es un problema, claro, ¿cómo conocemos el mundo? ¿Cuál es la verdad del mundo a la que podemos acceder? Y el relativismo vendría a ser una especie de término medio entre 2 posiciones un tanto extremas, ¿no? Entre el realismo y el escepticismo. El realismo es un poco la visión de la realidad defendida por el sentido común, pues que todos tenemos. Casi nadie piensa que el mundo le engaña, casi nadie. Y aunque todos hayamos soñado alguna vez algo absurdo, nos creíamos que aquello era real. Y aunque hemos tenido la experiencia de ver que nos habíamos engañado en ese sueño, sin embargo ahora pensamos que esto es real. En principio no dudamos de la realidad, los niños no dudan de la realidad, las personas, el sentido común parte de esta existencia de que hay unos objetos independientes al espectador y que nosotros los podemos conocer. Nuestra mente sería una especie de espejo que reflejaría el mundo de una manera fidedigna. Hay redes externas y el sujeto es capaz de conocerlas. En su forma extrema puede ser incluso bastante ingenuo, pero el realismo hay que reconocer que es prácticamente la configuración por defecto que todos los humanos tenemos, que también ha sido defendida por la filosofía, por Aristóteles, por Santo Tomás o por Tarski en el siglo XXI. En la otra posición tenemos al escepticismo. El escepticismo es realmente el polo opuesto. Niega la capacidad de la razón para alcanzar verdades absolutas. El fundador de este escepticismo, pues Pirrón, considera que debemos siempre guardar silencio y derrochar prudencia porque realmente no podemos tener juicios, no podemos alcanzar la verdad, no podemos conocer el mundo realmente. Practican lo que llamaban la epogé, ¿no? Abstengámonos de juicios definitivos, de juicios conclusivos sobre cualquier cuestión y tengamos siempre una reserva crítica sobre lo que sea la realidad porque realmente no podemos conocerla. Un ejemplo más moderno de aquí lo tendríamos claramente con David Hume en el siglo XVIII. Pero bueno, lo que nos decían los sofistas era una cosa un tanto intermedia, por así decir, si me permiten la simplificación, una cosa intermedia entre el realismo y el escepticismo, que es que nuestro conocimiento del mundo, nuestro conocimiento de la realidad es relativo. Ellos decían que hay una parte que se cumple en todos los humanos
Y es así, digamos la gravedad, los humanos siempre caerán. O los humanos necesitarán un aporte calórico y necesitarán 2000 calorías si su metabolismo basal así se lo exige. Pero ¿calorías de qué? En China se van a comer al perro y aquí lo paseamos. Entonces, los sofistas se daban cuenta de que, como viajeros que eran, habían conocido distintas polis atenienses, habían llegado del extranjero a cumplir esa función que era enseñar retórica, se daban cuenta de que realmente no hay, como dicen los tenistas, un ojo de halcón moral, ¿no? No hay nadie que nos pueda decir realmente usted está equivocado. A nivel moral, a nivel político, decían los sofistas, en el mundo de lo que ellos llamaban el nomos, no existen verdades absolutas, ni necesarias, ni inmutables, sino que todo es relativo. Esto entonces puede ser un poco complicado de vivir, ¿no? Porque si no existe ninguna posibilidad de acceso a la verdad, ¿qué nos queda? Bueno, los sofistas dicen, bueno, te queda tu verdad social, la tuya, la personal, la que has vivido en tu época histórica. No se trata de que sea bueno ni de que sea malo, sino que sea malo referido a tu tiempo. Si estuviéramos en Roma hace 1700 años, pues probablemente estaríamos ahí en el Coliseo, viendo cómo unos leones se comían a unos señores y lo hubiéramos visto bien. No somos mejores que nadie, somos sencillamente distintos y la bondad o la maldad se define simplemente en el mundo social, en el mundo relacional de la sociedad. No hay posibilidad de verdades como las matemáticas. Si aquí decimos 2 más 2 por 3, pues todos vamos a decir 12. Y vamos a estar de acuerdo, el más joven, el mayor, el rico, el pobre, el de Albacete y el de extranjero. Todos van a decir que 2 más 2 por 3 son 12, pero eso no, esa posibilidad de verdad objetiva, universal, eterna, no existe en la moral, no existe en la política. Sencillamente hay relativismo. Y en este relativismo, el señor sofista sencillamente es capaz de ofrecer el éxito a través de la retórica. Es lo que posibilita realmente. Si ofrecían la posibilidad de hacer el éxito a través de, bueno, de que existía esa flexibilidad moral. No cabe la retórica en las matemáticas. Por mucho que un matemático domine el arte de la retórica, nunca va a poder manejar los resultados. Pero, sin embargo, aquí los sofistas, de alguna manera, con su relativismo, niegan la posibilidad del acceso a una verdad universal. Es eso lo que abre la puerta al concepto de educación como dominio de una técnica. En resumen, los sofistas acentúan el poder persuasivo del logos, de la palabra, de la razón, ¿no? Y están siempre atentos a su efectividad. Protágoras era un señor que... Protágoras, que hemos dicho el máximo representante de los sofistas, él no prometía la verdad, sencillamente prometía hacer buenos los discursos, saber argumentar a favor de las propias tesis con destreza, nada más, hacer fuerte el argumento más débil. No promete hacer buenos en los discípulos, no promete un acceso a la verdad, promete la mejor adaptación teniendo en cuenta el contexto social que tienen. De este enfoque, que, insisto, se basa realmente en el relativismo, se ha señalado históricamente una gran ventaja, así como una gran desventaja. La gran ventaja que tiene esta educación como técnica, como TENNÉ, pues que se plantea el objetivo, por primera vez en la historia, de formar a los individuos al margen de su clase o de su extracción social. Antaño había realmente formas de estratificación social prácticamente inamovibles. En este momento, sin embargo, se sustituye el prestigio de poetas, adivinos o la nobleza de cuna por la actividad del pensamiento y del conocimiento. Todo aquel que domine la técnica podrá tener un éxito social. Todo aquel. Para un sofista, la educación, que consiste en llevar al individuo hacia esa virtud, hacia esa técnica, bueno, es una cosa que está al abierto a todos, está abierto a todos, está al alcance de todos los públicos. Y aquí este carácter social que ha hecho mucha fortuna en la historia y que es prácticamente irrenunciable para las mentes de casi todos los individuos. La idea de que el lugar que una persona, un chaval, está llamado a ocupar en la sociedad debe estar desligado de ciertos elementos ajenos a él, como su lugar de nacimiento, su cuna, ¿no? Y en esto consiste este ligar educación con igualdad de oportunidades. Esto es algo
que aparece ahí, que aparece con los sofistas y con la educación como técnica. Concebir la educación como una técnica literalmente democrática, abierta a todos y que rompe las barreras de la estratificación social. Esta cosa de la educación como igualdad de oportunidades y que no depende de otros elementos. La idea de un ascensor social, como hoy puede ser el dominio de lo que fuera. Pero claro, ¿qué virtud la que hemos visto? La democracia. Pero la democratización del conocimiento, ¿no? Pero ¿qué es lo cuestionable realmente, según Platón, el segundo enfoque que vamos a ver? Pues lo cuestionable es este pragmatismo. Va a ser ampliamente denunciado por Platón este enfoque pragmático. Esto es, Platón es que niega el relativismo. Platón cree que sí que es posible acceder a la verdad. Sí que es posible acceder a la verdad. Y entonces, claro, ¿por qué tenemos que dar por bueno la sociedad existente? Es algo que Platón nunca jamás va a conceder a los sofistas, y tampoco a Aristóteles. Y al revés, Platón y Aristóteles están constantemente denunciando el pragmatismo y el reduccionismo, el vuelo tan corto de esta concepción pragmática referida a la educación. La retórica sofista buscaba elocuencia para convencer, pero no buscaba verdad. Si creemos que es posible alcanzar la verdad, como Platón creía, nos va a parecer que el enfoque sofista es sencillamente interesado. Y vamos a poder ver a los profesores como traficantes del conocimiento. Y vamos a considerar que vamos a eternizar los males de la sociedad existente si la damos por buena. Platón, entonces, va a entender que la educación no trata única ni principalmente de obtener los conocimientos necesarios para adaptarnos a la sociedad actual. El concepto clave de la educación sofista era el relativismo, y sin embargo el pilar en el que descansa la filosofía platónica va a ser la verdad. Vamos a hablar pues de este segundo enfoque, que es el enfoque platónico de la educación como mejora social y colectiva. Es interesante, si se leen ustedes alguna ley de educación, yo como estoy en el gremio leo muchas, podemos ver que casi todos los preámbulos son platónicos y luego, sin embargo, los desarrollos son sofistas. Pero casi todos los preámbulos hablan de que el objetivo de la educación no es adaptarnos a la sociedad existente, no es hacer gente que se adapte a la sociedad existente, sino hacer gente buena, hacer gente buena, hacer gente crítica, hacer gente que mejore su persona, su manera de ser y que mejore el mundo en el que vive. El segundo modelo el platónico, como decíamos, lo vamos a exponer a partir de un par de frases de Platón y un par de mitos de Platón, porque Platón era muy elocuente, escribía muy bien. Él nos dice que la educación es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. Nada que ver con el enfoque anterior que hemos dicho, basado en mi biografía, por otra parte, ¿no? El enfoque sofista. Déjeme que indique, la palabra justa, claro, o sea, si ahora mismo se aprende inglés en lugar de francés, tiene nada que ver con la justicia. Si ahora mismo se aprendiera chino dentro de 10 años, tendría que ver cero con la justicia. Realmente el enfoque platónico es radicalmente distinto. Platón entiende que nuestro destino y el destino de los ciudadanos que conforman un Estado tiene que ver realmente con la capacidad que tengamos para conocer el bien. Aquí Platón es, claro, gran deudor de Sócrates. Sócrates decía que nadie hace el mal a sabiendas, pero claro, si no sabemos dónde está el bien, ¿cómo podríamos elegir el bien? Así que este señor nos dice que debido a la educación podremos hacer que los individuos sean justos, podremos descubrir la auténtica realidad, podemos trascender la mediocridad, podemos trascender el engaño. Claro, el enfoque sofista no permitía eso. El enfoque sofista lo que hacía era fosilizar la sociedad, no cuestionarla. Pero claro, Platón ve en esa sociedad mediocridad y engaño. Platón lo que allí ve son apariencias que nos mueven en el mundo de la vida cotidiana y que los sofistas dan por bueno, pero Platón no. Como vemos, son dos modelos radicalmente distintos. Este reivindica la justicia, el otro reivindica la adaptación. Son dos modelos filosóficos que están condenados a colisionar, a no entenderse. Son dos paradigmas irreconciliables, ¿no? El relativismo sofista plantea la adaptación, muy bien, pero Platón reivindica un concepto fuerte de verdad, con lo cual no hay que adaptarse a unas apariencias engañosas. O, bueno, dicho de otra manera, la educación es la ciencia de la liberación y la filosofía es alumbramiento. Claro, aquí son conceptos prácticamente, bueno, casi místicos, digamos, idealistas, porque Platón era un filósofo idealista. Todos hemos oído, ¿no?, esta idea de amor platónico. Claro, Platón entendía que existen estas figuras, estas ideas, que son inalcanzables tal vez,
que habitan en otro mundo, pero que sí que es posible tener un acceso, aunque sea a nivel racional, de ellas. Él entiende que la educación debe ser esa iluminación hacia el conocimiento que nos libere de las cadenas de la realidad, ¿no? Y esta es la crítica que hace Platón constantemente a los sofistas, porque para él, para Platón, los sofistas no prometen conocimiento, sino apariencia de sabiduría. Los sofistas que hablan del carácter persuasivo del orador, con su gramática, con su retórica, no se preocupan por la justicia, no se preocupan del conocimiento con mayúsculas. Claro, un sofista se defendería diciendo que en efecto es así, que ellos no se preocupan por la verdad con mayúsculas porque tal cosa no existe. Un sofista es relativista. Un sofista no tiene ningún problema en aceptar esta gran crítica, ¿no? Entonces, apostar por un modelo de corte platónico que busca la mejora del individuo o por uno sofista supone, en el fondo, tomar parte por la cuestión acerca del relativismo. Lo vemos en el mito de la caverna. Todos hemos visto el mito de la caverna alguna vez. Es interesante, es bonito. No sé, pero también podemos ver mito de la caverna más actuales. No sé si se acuerdan en el entierro del dictador coreano Kim Jong. 20 kilómetros de personas llorando bajo la nieve, con el féretro aquel pasando, y todos lloraban, ¿no? Claro, podemos pensar que a lo mejor estos señores lloraban porque tenían detrás una bayoneta y decían, llora o no sufre, ¿no? Pero podemos pensarlo en términos platónicos y podemos pensar que realmente lloraban porque estaban tristes. O sea, lloraban porque había un señor que les había controlado la información durante unas cuantas décadas y realmente estaban viendo desfilar a su amado líder que se moría. Entonces, Platón piensa que esta circunstancia que probablemente todos hemos sido capaces de detectar en la muerte del dictador coreano, se da en nuestras sociedades. Todos vivimos encadenados y vemos nuestras sombras y nos entretenemos mucho viendo esas sombras. Lo que no sospechamos, porque hemos nacido y hemos vivido siempre así, lo que no sospechamos es que hay otra realidad. Al igual que el coreano no sospecha que hay otra realidad, sencillamente da esto que él ve por bueno. Este conocimiento lo da por correcto. Lo que nos cuenta Platón en este mito de la caverna es que no estamos condenados a ello. Lo que nos cuenta él es que podríamos, como ven ustedes, a estos señores que hay aquí, podríamos salir, podríamos romper nuestras ataduras y darnos cuenta de que hay otra realidad distinta y que hemos vivido siempre en el interior de la cueva, pero que hay un exterior. Platón entiende que hay un mundo sensible que es particular, contingente, cambiante, que es evanescente y engañoso, y sin embargo hay un mundo de auténtica realidad que podemos conocer. Y lo podemos conocer porque somos racionales. A nivel racional, considera Platón que podríamos hacer esta dialéctica ascendente que llama él, y subir, y llegar a conocer, y saber qué es la amistad, y saber qué es la justicia, y saber qué es el amor, y tener una serie de conocimientos referidos a la realidad que nos van a guiar, porque para este señor lo que pensemos que es el bien es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que pensemos que esté bien. Por lo tanto, tenemos que superar nuestro conocimiento, depurar nuestro conocimiento para llegar a un alumbramiento, ¿no? Como ven, el objetivo es absolutamente distinto. Aquí no cabe ni el inglés, ni el chino, ni las nuevas tecnologías. Aquí este concepto de la educación es enormemente más profundo, no sé si lo ven ustedes, idealista o irreal, pero es exactamente distinto. Tiene que ver con cambiar al hombre y hacerlo mejor, porque, para empezar, es posible. Platón niega el relativismo, Platón no cree que el relativismo tenga sentido. Si trascendemos las apariencias engañosas en las que nos solemos mover, pues veremos esa auténtica realidad. La bruma de nuestras opiniones están poco fundadas, así que tenemos que ir hacia ese otro tipo de conocimiento que es cualitativamente superior. Eso también nos lo expone Platón porque, claro, este conocimiento no es un conocimiento puro. O sea, este señor que está aquí ahí fuera y que se da cuenta, como el coreano que haya viajado y que se dé cuenta de dónde ha vivido, este señor que sabe que hay una auténtica realidad, este señor es el que puede hacer una vida buena. Este señor que conoce lo que es el bien va a poder hacer el bien. Yo no puedo elegir el bien si no sé dónde se encuentra. Imagínense que tengo aquí 3 cajas y todos ustedes tienen que elegir alguna. ¿Dónde está el bien? Pero si no saben lo que hay dentro, realmente no es tan simple como una cuestión de conocimiento. Primero debemos conocer el bien para luego ejecutarlo. Y en este sentido la educación es el paso esencial para la acción. Aquí hay una profunda pulsión ética. Platón nos lo cuenta en otro mito también muy famoso, un poquito menos que este, pero también muy famoso, que es el mito de las 3 almas, el mito del carro alado, ¿no? Él entiende que todos nosotros
tenemos 3 almas. Bueno, aquí podemos tener confusión terminológica, ¿no? Si hay personas, digamos, religiosas, ya el número 3 les suena raro, y si hay personas no religiosas, el concepto alma les suena raro. No piensen en 3 almas, piensen que como 3 capacidades, 3 motores, ¿no? Para Platón tenemos 3 motores, 3 grandes principios que nos mueven en la vida. Tenemos la razón, habita en nuestra cabeza, el alma racional es lo que nos permite tener capacidades intelectuales superiores, lo que nos permite conocer qué es el bien. Esto realmente es algo que está en todos los hombres, somos racionales. No solamente somos racionales, también tenemos, nos dice este señor, una serie de otro motor que reside en el pecho, que bueno, es el principio del valor, del coraje, impulsos, que pueden ser más o menos nobles, pero que son impulsos. Y para Platón, también un señor bastante realista, tenemos un caballo feo, contrahecho, negro, similar al de los animales, cuya meta es satisfacer los deseos del cuerpo, que es un caballo. ¿En qué consiste, nos cuenta Platón en este mito de la auriga, el bien humano? En que el alma racional, que es el auriga, que es el que lleva las riendas, gobierna y dirija a las otras 2. Y solo en este caso se dará la justicia. Cuando mi madre me decía, hijo mío, ten cabeza, me estaba diciendo lo mismo que nos recomienda Platón. Solamente desde la cabeza, solamente desde el alma racional podremos conocer el bien. Y cuando conozcamos el bien, podremos obrar bien. No cabe posibilidad de obrar bien si no se sabe dónde está el bien. Lo decía Sócrates, puede resultar un poco galimatías, pero Sócrates dice que nadie hace el mal a sabiendas. Nadie hace el mal a sabiendas. Incluso el acto más aberrante que ustedes puedan considerar tiene que ver con una mala consideración del bien. Piense en un atentado terrorista terrible que alguien ha causado. Pues ese señor que se va a su casa con la sangre en las manos no va pensando qué malo soy, él va pensando que es bueno. El problema de la acción nos retrotrae un problema de conocimiento. Nos está diciendo Platón que al final el conocimiento es esencial. Por esto la educación es esencial. La educación tiene que cambiar tu mente, cambiarla para mejor, porque de ella depende tu acción, de ella depende la justicia y de ella depende tu ser en el mundo, al fin y al cabo. Insisto que aquí hay una pulsión que nada tiene que ver con el enfoque adaptativo, sino que tiene que ver sencillamente con la conquista de la justicia. Con Platón lo llamaba justicia. En fin, con la guía correcta de nuestras vidas, con una mejora personal, ética y política. Nada que ver con la adaptación, nada que ver con que ganemos mucho dinero o hablemos muchos idiomas. Es sencillamente otro enfoque radicalmente distinto. La mejora, por lo tanto, personal y política es la que entra en primer plano con Platón y negando el relativismo, negando, por lo tanto, la idea de adaptación sofista. Hacer también un pequeño inciso en Platón, porque nos va a servir de puente para saltar al tercero de los planteamientos, que es que Platón hace una consideración muy aguda, que también va a estar llamada a hacer historia, que es que esto es una cuestión de Estado. Entonces era polémica y hoy también esta afirmación. Para este señor, para Platón, además de lo que hemos dicho antes, la educación es una cuestión de mejora personal y colectiva, nada tiene que ver con el relativismo, nada tiene que ver con la adaptación. La educación no es única ni principalmente un asunto familiar, no es un asunto personal o privado. Platón es un hombre que es organicista. Vamos a hablar de esto ahora, sobre todo en el tercer enfoque. Esto es, él no piensa que el ser humano aislado, que usted o que yo, seamos algo relevante. Él piensa que solo tenemos sentido en el todo en el que nos integramos. Imagínense ustedes que queremos mandar una hormiga a Marte. Pues si queremos tener vida de hormigas en Marte, no podemos mandar una, tenemos que mandar un hormiguero, no podemos mandar uno. Bien, Platón es hombre organicista, él entiende que el ser humano aislado no es nada. Como Aristóteles luego nos va a decir que el hombre es social por naturaleza y que quien vive al margen de la sociedad, dirá Aristóteles, o es una bestia o es un dios. Esto o es superior a un hombre o es inferior a un hombre, pero no es un hombre. Este señor considera, Platón como Aristóteles, que el ser humano solo no es nada, no existe, no es nada. Somos un conjunto interconectado y formamos sociedades. Por lo tanto, nos dice este señor, si el individuo indisociable del todo, de la comunidad en el que se integra, plantea la cuestión educativa desde una cuestión estatal también, desde una cuestión colectiva. La educación y la política van de la mano porque es que realmente el individuo y el colectivo van de la mano. En esto va a ser muy coherente y vamos a ver cómo esto va a aparecer sobre todo en el tercer enfoque del que vamos a hablar.
Pero bueno, simplemente para ir recopilando, les comentaba que los sofistas dicen que la adaptación es fundamental y, sin embargo, la mejora personal y colectiva sencillamente no se plantea. Ellos son relativistas, es que no entienden que haya una posibilidad de una mejora. Nadie es mejor que nadie. Ellos son relativistas, no refieren el bien a una cuestión exterior, a un ojo de halcón que dijimos que nos pudiera decir quién lleva la razón. Sencillamente, el concepto de bien o mal solamente tiene sentido desde dentro de las propias categorías culturales o sociales. Y, sin embargo, Platón va a decir todo lo contrario. La adaptación al mundo presente no tiene sentido, porque el mundo presente no deja de ser un mundo de sombras, un mundo mejorable. Y lo que sí que tiene sentido precisamente es dirigirnos hacia ese bien. Claro, entonces, orientándonos con esta perspectiva filosófica, les comentaba en la introducción a esta charla, tal vez podríamos encontrar un sentido a qué queremos, a la letra pequeña de la educación. Por ejemplo, ¿queremos inglés o queremos humanidades? Esto es algo que como ciudadanos hablamos y que debatimos y con lo que hablamos en nuestras tertulias. Bueno, a lo mejor deberíamos hablar de si aceptamos el relativismo sofista, porque si aceptamos el relativismo sofista, por supuesto que queremos inglés, pero no humanidades. Sin embargo, si somos de un corte platónico, si nuestras posiciones filosóficas hablan de esta trascendencia, de esta idea de que es posible una mejora personal y colectiva, de que es posible un conocimiento, hay grados de conocimiento y que podemos alcanzar una auténtica realidad, si en este sentido nosotros somos de alguna manera platónicos, pues entonces vamos a ver que lo que tiene sentido son las humanidades y no la tecnología industrial. En fin, la idea de la conferencia, insisto, es esta, ¿no? Si integramos los problemas en el marco filosófico, nos daremos cuenta de cuáles son los paradigmas subyacentes y podremos hablar realmente de estos paradigmas para llegar a acuerdos. Y, por supuesto, esta otra pregunta que también no podemos ser ingenuos, tenemos que responder, y esto es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Estado o individuo? ¿Aquí quién juega? ¿Quién está jugando aquí? ¿La mejora tiene que ver con la adaptación individual o la mejora es algo que tiene que ver con el colectivo, con el todo? Y aquí tenemos que ver un poquito al tercer modelo, al modelo del control político de Hobbes. El tercer enfoque, el de Hobbes, bueno, es una idea impregnada, la visión de Hobbes está un poco impregnada por su concepción un tanto pesimista del ser humano, ¿no? Hobbes es famoso por ese pesimismo antropológico que le lleva a defender una concepción absolutista del Estado, ¿no? Hobbes es un pensador político del siglo XVII que defiende el absolutismo. Él entiende que realmente el mismo organicismo que Platón, ¿no? Que nosotros solos, no es que no tengamos sentido, lo que nos cuenta Hobbes es que solos estamos condenados a una lucha de todos contra todos. Necesitamos vivir en sociedad. La sociedad es una especie de organización colectiva de gestión del poder que garantiza nuestra propia supervivencia. La supervivencia de los individuos no estaría jamás garantizada, al revés, estaría constantemente amenazada si viviéramos al margen de la sociedad, si viviéramos sin la sociedad. El hombre, aislado a su suerte, sin un Estado fuerte, está condenado a la autodestrucción. Esto tiene que ver también un poco con su propia peripecia personal y política, ¿no? Este señor vive el siglo XVII en Inglaterra, un siglo XVII enormemente duro, el siglo del terror, del temor, que le llamaban allí, ¿no? Muy agitado, enfrentamiento entre católicos y protestantes, entre puritanos, entre monarca y parlamento, ejecución del rey, larga y sangrienta guerra civil. Y en este clima de luchas fratricidas, interminables, este señor nos decía que él era hijo del terror, porque bueno, él recoge incluso una pequeña anécdota. Su madre dio a luz prematuramente cuando se enteró de que la Armada Invencible, era un rumor, al final no sucedió, la Armada Invencible iba a invadir Inglaterra. Así que del susto esa señora dio a luz y nació Hobbes, que él vivió, insisto, durante décadas y décadas esta coyuntura histórica caótica. Será por esto que este hombre hizo del orden y de la estabilidad el objetivo de todo sistema político. Para él era fundamental. Si tenemos que resumir el pensamiento político de Hobbes, diríamos algo tan simple como que entre orden y libertad yo me quedo con el orden. Este señor tiene claro que el orden es fundamental. Hace suyo, de hecho, este primer principio del derecho público romano. La salvación del pueblo es la ley suprema. No hay nada superior. No hay nada más importante que garantizar el orden y la estabilidad a nivel político. Es que este señor, insisto, no era optimista. No pensaba que desde la libertad se pudieran generar sociedades armoniosas. Solo nos quedaría el caos y la barbarie. Es interesante cómo este señor, en los dos grandes libros que escribe sobre este tema, en El Ciudadano y en El Leviatán,
nunca jamás, nunca usa un adjetivo positivo cuando califica la palabra libertad. Siempre está utilizada añadiendo alguna connotación negativa. Él no entiende que el ser humano sea capaz de gestionar su libertad positivamente. Entonces, para la convivencia pacífica, el ideal prioritario no puede ser la libertad. Realmente, para este señor no es ni siquiera una acción permisible. Este señor nos está justificando la idea de un contrato social, de un pacto social. Si vivimos en sociedad, es inevitable. Tiene que ver con nuestra autoconservación. Realmente, el ser humano necesita esta estructura. Al margen de esto, ¿qué nos queda? Pues nos dice, pues un estado de naturaleza. Si no hubiera sociedad, ¿qué sería de nosotros si no existiera la policía, la Guardia Civil y las cárceles, ¿no? Si no existiera algún tipo de autoridad. Bueno, pues sencillamente la vida, dice él, ¿no? Cito, sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Sería un estado de todos contra todos, una lucha. El hombre es un lobo para el hombre, considera este señor, con lo cual lo que peligra sería la preservación misma. Así que la cuestión de salvar al Estado para él es una cuestión de salvar al individuo. No tiene sentido el individuo al margen del Estado, porque no podría vivir, ¿no? No sé si se acuerdan, una anécdota que estudiamos en el colegio, el manifiesto de los persas, ¿no? Cuando en la restauración de Fernando VII, pues hubo 69 parlamentarios que pedían la restauración del absolutismo, en ese que se conoce como manifiesto de los persas, que recoge perfectamente el pensamiento político de Hobbes, que parece ser que era costumbre entre los antiguos persas, cuando se moría un rey, dejar 5 días de anarquía antes de poner otro nuevo. Para que, claro, cuando la gente se hartara ya en el día 4 y medio del caos aquel que tenían, aceptaran de buen grado cualquier rey entrante, ¿no? Pensando que eso sería cualquier cosa mejor que el caos o que la anarquía en la que habían vivido. Entonces, para este señor, la educación entra como una idea de coacción racional, ¿no? La palabra coacción aquí queda un poco dura, pero algo de eso hay. Este señor considera en su contrato social, en sus obras, que dado que el Estado es la estructura que nos permite seguir vivos, hay que alinear las conciencias, hay que alinear las opiniones con respecto al Estado, ¿no? El poder, claro, esto es una cosa muy importante, ¿no? Este señor considera que la educación es lo que él llama el complemento de la espada. O sea, realmente todos obramos bien, nos cuenta este señor Hobbes, por temor al castigo, por la espada, porque sencillamente hay una estructura punitiva que nos puede llegar a, bueno, pues a sufrir castigos. Pero bueno, yo lo veo con todos los que hemos educado, ¿no? Yo lo veo con mi hijo. No solamente y no principalmente nos referimos a los castigos para modificar las conductas. También nos referimos mayoritariamente a otros complementos. Y estos complementos son educativos, realmente son persuasivos. Este señor Hobbes considera que, por una parte, es esencial que exista un Estado que castigue, pero realmente esto no es suficientemente eficaz si no fuera por el ejercicio de ese otro poder mucho más sutil, que es el que tiene la educación. La educación sencillamente interioriza en cada uno de nosotros el deseo de cumplir la ley. De cara a garantizar el orden y la estabilidad del Estado, podríamos decir que la educación es preventiva, mientras que la espada pues, es sancionadora, es punitiva, viene a posteriori. Pero la espada es ahí. La espada viene detrás. Lo ideal es que nunca llegue la espada. Lo ideal es que antes se genere estado de conciencia según el cual queremos seguir el orden. Esto es una cosa que denuncia en el siglo XXI, bueno, denuncia porque Hobbes lo justifica, pero no todo el mundo está de acuerdo, como ahora vamos a ver. El filósofo de moda, un coreano-alemán, Byung-Chul Han, habla de que como hay dos modos de ejercer el poder, ¿no? Este poder punitivo, el de la autoridad, el de la violencia, el de la espada, que nos dice Hobbes, ¿no? El poder de las sociedades disciplinarias, donde o haces esto o sufres un castigo, pero hay otro modelo de poder que es inteligente, nos cuenta, mucho más sutil, que tiene que ver precisamente con este vencer a la disciplina y, sin embargo, modificar la conducta de otra manera. En el capítulo 12 del Ciudadano, en el 29 del Leviatán, donde habla constantemente de la educación, Hobbes muestra la importancia de que nuestras convicciones personales estén alineadas con el orden social y político. Así que, al fin y al cabo, en el asunto educativo hay un problema, digamos, antropológico inherente de fondo, como qué tipo de hombre queremos lograr. Pues Hobbes tiene claro que el tipo de hombre que queremos lograr no es un individuo autónomo, no es nunca jamás un individuo autónomo, sino que es un individuo que no sea capaz de criticar, que no sea capaz de ir en contra de las sociedades en las que vive. Este señor cree que la crítica debe ser anulada por el sistema educativo.
Y con esto abre una gran corriente, una gran corriente de instrumentalización, si así me lo permiten decir, del sistema educativo. Muchos de ustedes pues, habrán denunciado o habrán oído denuncias de la educación al servicio del poder, de cómo cuando hay un cambio político hay un cambio de legislación educativa o de la instrumentalización en Cataluña, donde ustedes quieran, ¿no? Pero es que para este señor así es. Para este señor cualquier oposición al Estado debe ser erradicada. Es ilegítima porque al final es autodestructiva para el individuo, así que el individuo no puede tener una capacidad crítica real para con el Estado en el que vive. Esta es la tercera concepción y la más criticada, pero que está ahí. La idea de que la crítica está anulada. Este señor lo hace de un modo racional, a sabiendas. Para este señor, este tipo de manipulación no tiene que ver, al fin y al cabo, con forzar al individuo, no, tiene que ver con hacerle ver al individuo que puede y debe vivir en ese marco social y que no puede vivir en otra parte porque sencillamente no cabe la vida individual al margen del Estado. Esto, ya digo, que nos lleva realmente a plantearnos este tercer gran enfoque, ¿no?, que hemos introducido a partir de Hobbes. ¿Qué ocurre con la educación y el Estado? ¿Cómo se llevan estos dos elementos? Bueno, son dos elementos que Platón y Hobbes casan. Platón en el nombre de la mejora y Hobbes en el nombre de la estabilidad social. Sea como sea, tanto uno como otro, para Hobbes la enseñanza tiene que ser una prioridad en el conjunto de la tarea estatal para darnos estabilidad. Para Platón, pues sencillamente para apuntar hacia una vida óptima, hacia una vida mejor, hacia una utopía política y personal que él plantea en sus libros, ¿no?, sobre todo en La República. Tenemos que decir que esto ha sido muy criticado y es interesante que sea criticado, aunque sería ingenuo negarlo, ¿no? Muchos han considerado que esto tiene que ver, sobre todo los liberales. Los liberales consideran que esto es un adoctrinamiento intolerable, que el papel, que las relaciones de la educación y el Estado deberían ser absolutamente distintas. No solo liberales, desde pensadores desde Foucault hasta la Escuela de Frankfurt, hasta aquí en España Gustavo Bueno, critican la idea de que un sistema de gobierno imperante pueda llevar a una visión totalitaria de la realidad, ¿no? Y pueda llegar a excluir el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico. Estos señores, los críticos de la educación, de la Unión, idea y Estado, de la Unión, perdón, educación y Estado, creen que al final esto llevaría a visiones unilaterales, parciales, ideologizadas, y que llevaría a que el individuo eliminara cualquier tipo de juicio crítico en los ciudadanos y en la sociedad. Al fin y al cabo, insisto, lo que se juega aquí, lo que se está dirigiendo es una concepción filosófica profunda, que es ¿qué es el hombre?, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre? Un señor liberal como Locke considera que el hombre tiene unos derechos inalienables, que nadie le puede quitar, ni siquiera el Estado. Todos los aquí presentes y todos los humanos, para un liberal, tienen derechos como vida, libertad, propiedad, y tienen derechos. Y estos derechos no pueden ser violados ni siquiera en nombre de un bien común, ni siquiera en nombre de una estabilidad social. Frente a esto está la otra concepción organicista. La concepción organicista piensa que somos parte de un todo, como esa hormiga dentro del hormiguero que le comentaba antes, ¿no? ¿Por qué optamos? ¿Optamos por el liberalismo? ¿Optamos por una concepción organicista? Bueno, pues todo esto nos va a llevar sencillamente a resolver las cuestiones educativas que hoy en día nos planteamos de una manera o de otra. ¿Qué es el adoctrinamiento? ¿Es algo que realmente destruye la individualidad? ¿Es algo que masifica el pensamiento? ¿O que tiene que ver, sin embargo, con la cohesión social, o que tiene que ver incluso con la mejora social? Bueno, esto realmente es complicado y cada cual juzgará, por supuesto. Decir que también no solo los liberales critican esta opinión, ¿eh? Ya os he dicho como, por ejemplo, pues Foucault considera que, por poner un ejemplo totalmente distinto a los liberales, nos cuenta cómo este adoctrinamiento existe porque la educación opera como una especie... él las equipara, ¿no?, a los trabajadores sociales o a la policía o a las cárceles, ¿no?, que hacen que intentan masificar y homogeneizar nuestra vida cotidiana, ¿no?, y que todo esto está conectado con una vigilancia que él considera pues omnipresente, y ese deseo de normalización generalizada es lo que preside al sistema educativo, y este señor, insisto, pues lo denuncia. Y Gustavo Bueno en esta línea, en la línea española, de una manera también que no tiene nada que ver con los liberales, critica también esta idea. Y bueno, pues
Yo, para ir concluyendo, simplemente, y para recopilar, les recuerdo que aquí se trataba simplemente de responder a una pregunta muy simple. Esto se me ha olvidado. Bueno, que es, ¿para qué mando a mi hijo al colegio? O, sencillamente, reformulada, es una pregunta compleja que tiene que ver con qué sea el humano, con qué sea el relativismo. Son cuestiones que se deben abordar mucho más, desde mi punto de vista, con la tradición filosófica. En el siglo XX había una corriente de la filosofía analítica que hablaba de que deberíamos aclarar nuestros conceptos, porque todo nos ha pasado. Hemos estado con una persona discutiendo una hora y a la hora hemos dicho, pero si estamos de acuerdo en todo. O hemos estado discutiendo con alguien una hora y hemos dicho a la hora, pero ¿de qué estás hablando exactamente? Porque, bueno, a veces estamos hablando de cosas distintas. Entonces, mi impresión cuando hablo y debato de esto mucho con amigos, yo me dedico a esto, compañeros, a veces con alumnos, con padres, es que a veces estamos hablando de cosas distintas. A veces está un socrático hablando con un platónico. Es imposible que un socrático y un platónico se pongan de acuerdo acerca de qué debe pasar con las humanidades o con las nuevas tecnologías. Es imposible. A veces está hablando un señor muy liberal y habla de cómo el Estado se entromete en su vida privada con, por ejemplo, una educación para la ciudadanía, frente a un señor platónico que cree que esa educación para la ciudadanía es esencial para forjar un futuro colectivo mejor, ¿no? Entonces es importante por referirnos esta clarificación de conceptos filosóficos que subyacen a los problemas de nuestros días, de nuestro día a día, ¿no? Uno esencial, yo solo pongo estas dos tareas. Uno esencial, el relativismo. ¿Qué pensamos del relativismo? ¿Realmente somos relativistas o no? ¿Realmente consideramos que el objetivo es adaptarnos a la sociedad existente? ¿Lo vemos con una visión acrítica? ¿Consideramos que esta sociedad es sencillamente buena o mala referida a sí misma, o sencillamente es posible y deseable crear una sociedad mejor y distinta? Porque probablemente, si creemos que el relativismo no es suficiente, no es válido, y creemos posible y deseable una sociedad mejor y distinta, en la que deseamos para nuestros hijos, en la que deseamos para nosotros mismos y para el futuro, ¿no? Así que tenemos que decir algo acerca de con quién nos quedamos, con los sofistas o con Platón. Y luego el segundo escollo, que creo que también haría que bueno, no todos, pero que muchos problemas referidos a la educación bueno, de alguna manera se dinamizaran y encontraran, sin una solución, sin una orientación, sería cómo planteamos al individuo. ¿Cómo planteamos al individuo? ¿Cuáles son sus derechos inalienables? ¿Cuál es esa frontera que el Estado nunca debe pasar? ¿Cuál es la relación del individuo frente al Estado, ¿no? Platón, Hobbes o Rousseau, del que no hemos hablado, pero que también influye mucho en la educación, tenían unas concepciones que para algunos son totalitarias, pero para ellos son sencillamente descriptivas. El hombre por sí no es nada. El hombre forma parte del todo, por lo tanto, la educación es política. Es y debe ser política. Sin embargo, si entendemos que el individuo tiene una línea roja, una barrera infranqueable, dentro de la cual tiene unos derechos inalienables donde el Estado no puede entrar, ahí sencillamente veremos en una educación estatal un intento de manipulación denunciable. Pero bueno, como ven ustedes, la filosofía creo que, bueno, espero haber mostrado que es muy buena planteando los problemas. Ya lo que es plantear las soluciones, pues cada cual tendrá que tomar partido por una cosa o por otra. Y bueno, por mi parte, pues dejo unos minutos por si quieren alguna pregunta, debate. Bueno, Alberto, más que pregunta es agradecerte una vez más que compartas tus conocimientos con nosotros de esa forma tan fácil que lo haces, lo complicado, porque eso que has explicado es muy complicado, pero yo creo que te hemos entendido todo el mundo. Y la pregunta sería, si tú ves la necesidad de que hubiera un consenso en educación, ya sea sofista, platónico o de otro corte, de manera que no se esté dando tumbos cada 4 años o cada 8 años, y si esto es posible. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que comparto en esto la opinión de la mayor parte de los españoles. Hace falta un consenso, es absolutamente necesario. Lo que también creo es que el consenso tiene que aceptar los inconvenientes del modelo por el que opte. Lo que no podemos aspirar es a esa especie de... ¿qué diría, no? A veces aspiramos mucho, ¿no? Los humanos, a esa especie de chocotajadas, ¿no? Quiero lo bueno de esto, lo bueno de lo otro, y eso a lo mejor es imposible. Tenemos que optar por un modelo y aceptar, darle un tiempo, darle... bueno, en modo de prueba, pero es absolutamente necesario.
Lo que sí que intento pensar, también tal vez por deformación filosófica, es que este modelo se encuentra en una capa muy profunda de la legislación y de nuestras mentes. Este modelo no es exactamente qué queremos acerca de la tecnología industrial. Este modelo es que plantear cosas muy de fondo, como ¿tiene sentido la inclusión o tiene sentido la excelencia? ¿Qué queremos como sociedad? Son cuestiones muy profundas que tienen que ver con qué pensemos de nosotros y de los demás. Pero una vez que se plantean esos términos, por supuesto hace falta llegar a un acuerdo e intentarlo, porque de otra manera, en fin, como una frase muy buena que decía Séneca, no hay viento bueno para que no se vea dónde va. ¿Alguna pregunta? Me gustaría que me dijeras si, bueno, Giner de los Ríos, sabemos todos que es uno de los mejores pedagogos que hemos tenido en España. ¿Dónde lo situaríamos? ¿Sofista o platónico? Bueno, más bien yo creo que optimista. Yo creo que platónico, sinceramente. Yo creo que hay una idea de mejora del niño, de las personas, que tienen algunos conceptos de la educación más progresistas, como en su día era. Como hoy en día puede ser, no sé, Montessori o la Waldorf, ¿no? Una serie de enfoques metodológicos que sí que entienden que la adaptación no es tan importante. Está sobrevalorada la adaptación, y sin embargo es mucho más importante dejar que las personas brillen, florezcan y se conviertan en buenas personas y vivan bien su vida. Y creo que esto presidía mucho más a Giner de los Ríos que el puro enfoque adaptativo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Yo me despido. Bueno, ahora creo que nuestra presidenta va a hacer entrega del árbol significativo de aloes a nuestro conferenciante. Hola.